Leer en el Salmo 106, déjenme ponerle aquí que está bien, para que se quite. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Salmo 106 y déjenme ver qué hice yo mis notas. Ok. Permítame. No sé qué hice aquí. Bueno, vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice el Salmo 106, versículo 8, pero Él lo salvó por amor de su nombre, para hacer notorio su poder. Yo, antes de empezar la predicación, quería compartirles que yo estoy en un estudio bíblico. Es un lugar internacional, no es una iglesia, es solamente para estudiar la Biblia con otras personas. Y les hago la invitación, le voy a dar la información a hermana Patricia para que si ella gusta compartirla. Empezamos en septiembre y terminamos en mayo, todo el ciclo escolar de aquí de los Estados Unidos. Y este año vamos a estudiar Mateo. En la introducción de Mateo, yo encontré algo muy interesante que quiero compartir, que no fue que yo lo encontré, lo voy a compartir con ustedes porque me gustó mucho. Y son las mujeres mencionadas en la genealogía de Jesús. En el Salmo 106 dice, pero Él lo salvó por amor de su nombre, para hacer notorio su poder. Yo sé que muchas de ustedes saben, ¿verdad?, quiénes son estas personas, pero voy a dar un corto, como una corta guía, ¿verdad?, de las personas que menciona la palabra. Pero la historia de estas mujeres puede sonar grotesca. En el tiempo que fueron escritas, en el tiempo de Mateo, las mujeres no tenían un valor social o no se acostumbraba a mencionar a mujeres, especialmente en las cosas religiosas. Pero Mateo, en la genealogía de Jesús, empieza y hay algunos versículos que nos hablan de mujeres que tuvieron una vida de pecado, ¿verdad? No que todos los descendientes o familiares de Jesús eran seres humanos y como dice la palabra, no hay justo ni aún uno. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios, por eso necesitábamos que Jesús naciera y viniera a morir por nuestros pecados. Pero no esperábamos, digamos, una persona en ese tiempo no esperaba que se mencionara mujeres con una reputación mala, ¿verdad? Que habían tenido problemas serios, digamos. En lugar de ellas esperaban tal vez que mencionaran a Eva, a Sara, a Lea, mujeres que acompañaron a los grandes siervos de Dios, ¿verdad? Y que tuvieron bendiciones enormes, como Sara, ¿verdad? Acompañó a Abraham y tuvo milagrosamente un niño a edad avanzada. Pero en lugar de ellas, la palabra en Mateo, en el capítulo 1, menciona a Rahab, a Ruth, a Betsabé, a Tamar. Y las incluye como la línea genealógica de Jesús. Por eso leí el Salmo 106:8, porque dice que Él nos salvó a todos, ¿verdad? No solo a ellas, a todas nos salvó por amor de su nombre, no porque había algo bueno en nosotros o perfección o algo que sobrenatural en ellas o en nosotros, sino que por amor de su nombre nos salvó, nos hizo especiales. Somos mujeres escogidas para un propósito, dice la segunda parte del versículo, para hacer notorio su poder.
Cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios o buscamos el obedecer a Dios, estamos manifestando el poder de Dios, porque de nosotros mismos no podemos hacer nada bueno, ¿verdad? O sea, nuestra naturaleza pecaminosa, a pesar de ser redimidos por Cristo, todavía tenemos esa naturaleza pecaminosa en nosotros, ¿verdad? Pero la diferencia, estas mujeres eran mujeres gentiles que habían tenido un pasado sexual difícil. Todas ellas se caracterizaron no por ese pecado, sino por su lealtad tenaz al Dios de Israel. Ellas fueron mujeres que desistieron de su convicción, ellas no desistieron de su convicción de que Jehová era el Dios Todopoderoso. En Mateo 1:5 aparece Rahab, una prostituta que abrió su casa para los espías en Jericó y los libró, ¿verdad? La decisión que ella hizo cambió por completo su vida y la vida de su familia, de tal manera que ella aparece como tatarabuela de Jesús, ¿verdad? En la línea humana, ¿verdad? Porque sabemos que el Señor fue engendrado por el Espíritu Santo, pero se tenía que cumplir las profecías que el Señor había dado a Abraham y a David. Les había dicho que de su descendencia iba a venir el Salvador, ¿verdad? Abraham le prometió que todas las naciones de la tierra iban a ser bendecidas a través de su linaje. ¿Y cómo son bendecidas? Conociendo a Cristo, ¿verdad? Porque en cualquier país del mundo donde ha sido predicado el Evangelio hay gente transformada, gente cambiada por la maravillosa obra de Jesús en la cruz del Calvario y del Espíritu Santo, ¿verdad? Que nos trae a convicción de pecado y hemos recibido al Señor por eso. Ahí se cumplió la profecía, la promesa que Dios le hizo a Abraham, que iban a ser bendecidas todas las naciones de la tierra. Rahab después menciona a Ruth. Ruth era una moabita. Los moabitas son descendientes de un pecado muy grande, que las hijas de Lot se acostaron con su padre y de ahí viene la raza moabita. Y Ruth fue descendiente de Lot. Betsabé, la mujer de Urías Eteo. Él no era un israelita, pero peleaba para Israel. Era Eteo. Era una gentil que fue llamada por David para cometer adulterio. Tamar, una jovencita que tuvo experiencias duras, ¿verdad? Antes de concebir descendencia, su marido murió y luego el hermano se negó a tener descendencia con ella. Y entonces Judá, que es uno de los hijos de Jacob, se negaba a dar a su hijo más joven porque decía, pues esta señora los mata, ¿verdad? Y él se negó a cumplir lo que por ley había que hacer, ¿verdad? Que ella no se quedara sin descendencia, sino que mientras hubiera un hijo varón, él podía levantarle descendencia. Y era muy importante en esos tiempos porque las mujeres dependían casi totalmente del marido, del esposo, ¿verdad? De la provisión que ellos pudieran dar. Así que ella se tuvo que vestir de prostituta, hizo un plan para que su suegro, bueno, para que ella tuviera descendencia, ¿verdad? Para no entrar en detalles de todas las mujeres, pero todas ellas, estas mujeres estaban manchadas por un pasado sexual muy doloroso, pero la mayoría de ellas sufrieron abuso, en realidad fue un abuso, ¿verdad? Lo que tuvieron. Um, eh, no sabemos la situación de Ruth pero Ruth decidió en su corazón decir, tu Dios será mi Dios y donde quiera que tú vayas, yo voy a ir. Ellas se aferraron a las promesas de Dios que incluían de tal manera que fueron incluidas en el linaje de Jesús. Por supuesto, ya lo aclaré, ¿verdad? Que Jesús viene por obra del Espíritu Santo, pero humanamente en el registro civil aparecía José como su padre, ¿verdad? La familia de la que proviene Jesús solo nos muestra la familia por la que él vino a morir.
una familia que puede estar con pecados, no importa qué pecado tan grande hayamos cometido, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, nos perdona de toda maldad. No importa qué tan lejos estemos del Señor, ¿verdad? Él nos alcanzó y nos ha renovado. Y esa es una bendición bien grande para todos nosotros que conocemos ya al Señor, ¿verdad? Y la lista termina con María. Hay muchas personas en la genealogía de Jesús, pero lo interesante es que a Dios le interesa cada nombre, cada historia. Nosotros no somos alguien que está pasando por esta vida y se olvidó. Como yo tenía algo que hacía con mis nietos que la gente no muy entiende y si lo cuento tampoco, bueno, es algo que después de la escuela pasábamos por un cementerio y está bonito el cementerio, pues tiene jardines y está grande, es abierto, ¿verdad? Hay árboles, parece un parque, pero hay tumbas. Y a veces iba yo con ellos y les hacía conciencia, ¿verdad? De lo que es la muerte, de que la gente, mucha gente que cree en el Señor está ahí esperando la resurrección. Y aprovechaba para descansar y hacer como un paseo porque nos quedaba en el camino. Y muchas veces ellos se quedaban diciendo, ay, mira, este se murió en tal, y la esposa se murió, y lo hacían emocionante, o sea, compartíamos, ¿verdad? Pero nosotros no somos, habían tumbas que estaban olvidadas, que ya nadie, ya no tienen familia, ya se acabó su linaje, pero ellos compraron ese lugar y siguen enterrados ahí. Nosotros tenemos una historia, tenemos un propósito, como dice el Salmo 106:8, ¿verdad? Él nos salvó por amor. No hicimos nada nosotros para que Él nos escogiera. En el cielo, Él tal vez, si Él quiere, ¿verdad? Nos va a explicar por qué nos escogió, pero en su soberanía Él escogió a cada uno de nosotros. Aunque nosotros dijimos, sí, te aceptamos, te recibimos, pero aún eso no es de nosotros, sino que el Espíritu Santo trajo convicción de pecado a nuestro corazón y por eso lo recibimos. Pero la misma palabra dice que antes de la fundación del mundo, antes de que nosotros naciéramos, Él ya nos había escogido. Y eso es un privilegio. Cuando te sientas desanimado, cuando te sientas atacado por el enemigo que dice no vales, no puedes, no haces bien las cosas, no haces la diferencia, eso es mentira, porque Dios nos creó con un propósito. Dice para hacer notorio su poder. Qué hermoso, ¿verdad? Que para eso estamos aquí, para hacer notorio su poder. Si mi mamá me viera predicando, ella diría, ay, mi hija, para algo te sirvió que hablabas tanto. Pero el Señor hace a cada uno con ciertas cualidades, ciertos dones, ciertos talentos, porque Él tiene un propósito para nuestra vida. Nosotros no somos cualquier cosa, no somos cualquier persona, somos gente especial y donde lleguemos nosotros debe de reinar un espíritu de paz, porque el Señor va con nosotros. Hay gente, yo sé que a ustedes también les ha pasado, hay gente que dice, bueno, yo fui de viaje con mis jefes de pura bendición, porque yo no era la niñera del niño, pero hubo un problema con la niñera y me llevaron a un viaje a Europa. Y fueron bastantes días y cuando regresamos mi jefa me dijo, dice Larry, que se la pasó muy bien, que eres una persona inteligente y que es agradable estar contigo. Y eso es la gracia del Señor. Yo le dije a ella, porque la educación, yo tengo el high school, que lo hice aquí, o sea, yo hice el GED, pero yo llegué al 9º grado en mi país, no terminé la escuela por la viudez de mi mamá. Bueno, esa es otra cosa, ¿verdad? Pero soy la mayor de 8 hijos y tenía que ayudar a mi mamá a trabajar. Entonces, no tengo una preparación universitaria y ellos son gente educada. Él es abogado, o sea, tienen una carrera universitaria. Y además son ricos, se mueven en un ambiente de más educación. Y el Señor me dio el privilegio de ir, ¿verdad? Pero la gracia y el favor para cuando nosotros hablamos o compartimos con la gente, esa ha sido
por el Espíritu Santo, la transformación de Dios en nuestras vidas, la palabra que se hace viva y eficaz en nuestra vida, ¿verdad? Que ya no hablamos tonteras, que no estamos enojados. Llega el enojo a nosotros y el Espíritu Santo nos ayuda a controlarlo. Es hermoso porque solo manifestamos en nuestra vida el poder de Dios. O sea, de nosotros mismos, la gloria no es para mí, ni para ustedes, sino para el Señor que nos transformó, nos cambió de gente enojada, celosa, envidiosa, eh, eh, sin control muchas veces, deseando el mal para otros. Todo lo que usted se pueda imaginar malo, somos capaces todos porque somos seres humanos. Pero por medio del Espíritu Santo llega un espíritu apacible, dominio propio, dice la palabra. eh, Como le decía la hermana Asunta, la blanda respuesta aplaca la ira. Y todo eso que conocemos de la palabra nos hace reaccionar y hablar de otra manera. Pues siguiendo con la historia que les estaba diciendo, María también sufrió toda su vida, porque a ella siempre hubieron murmuraciones porque resultó embarazada antes de casarse. Y aunque José fue convencido por el Señor, ¿verdad? Por medio de los sueños y el ángel que se le apareció y las instrucciones que él tuvo para que se fueran a Egipto, todo eso, a él lo convenció. Pero también la gente podría haber dicho, es que la quiere, por eso inventa eso, por eso dice eso. Eh, y, y María siempre haber escuchado murmuraciones acerca del origen de Jesús, siendo una mujer llena de gracia y favor, porque el mismo ángel se lo dijo, ¿verdad? Que ella había hallado gracia delante de los ojos del Señor para ser el instrumento por el cual Jesús viniera. Viendo todos estos casos, ¿verdad? Todas ellas solo nos muestran un gran amor de Dios, que transformó a una prostituta, Rahab, que si vamos a Josué, déjenme ver, yo puse por aquí unos versículos, ojalá no me pase de tiempo, dice, antes les voy a leer, apunté aquí Deuteronomio 31:6. Dice, tengan valor y firmeza, no tengan miedo, ni se asuste cuando se enfrenten con ellas, porque, o sea, con las ciudades que iban a encontrar. Porque el Señor tu Dios está con ustedes y no los dejará ni los abandonará. Esas son promesas que tenemos del Señor. Nosotros como hijos de Dios no estamos solas. No es de nosotros mismos que actuamos o hacemos o predicamos o limpiamos o servimos en la iglesia, lo que sea que hagamos, lo hacemos para la gloria de Dios, porque tenemos un corazón agradecido, no servimos a Dios para que no nos castigue, para que no tire rayos y centellas, para que no me enferme. Hay gente que todavía ahora, hace poquito alguien me dijo que tiene muchos años de ser cristiano. Me dijo, es que yo desobedecí, por eso me castigó el Señor y ha estado enferma con mucho dolor. No puedo darle mucha explicación porque hay más gente y no quiero avergonzarla, no quiero, también no sé si ella pensará así, pero yo creo en mi corazón que Dios nos llamó con un propósito y las pruebas que pasamos son para madurar, para crecer en nuestra fe, pero no para castigarnos, porque en realidad por todo lo que merecemos no estaríamos aquí. En Lamentaciones dice que, ay, que nuevas son sus misericordias por el gran amor que Dios tiene para nosotros. Así que tenemos promesas en Cristo Jesús. No tengamos, dice que tengamos valor y firmeza en lo que creemos, en lo que dice la Biblia, no en lo que yo les comparto ni en lo que escuchan de predicadores, lo que dice la palabra, porque la palabra es la que va a llevar fruto en su vida. Yo puedo predicar y adornarlo muy bonito, pero lo que se va a quedar sembrado en sus corazones es el Salmo 106:8, Deuteronomio 31:6, porque esa palabra es viva y eficaz y más penetrante que cualquier espada de dos filos, ¿verdad? En Josué 2:8 vamos a ver algo que Rahab dijo, ¿verdad?
Dijo, sé que el Señor os ha dado la tierra. Ella vivía en Jericó. Ella no estaba en el camino, en el desierto donde venían eh, Josué, Caleb y todos los jóvenes que lograron salir del desierto, ¿verdad? Porque los adultos no pasaron, ni Moisés pasó. Pero había oído ella. Su profesión era de prostituta. De plano los hombres llegaban y comentaban los milagros, cómo el Señor abrió el mar rojo, cómo, porque el Señor usa a cualquiera para que el evangelio llegue a las personas. No tiene que ser una persona que siempre está orando o siempre está leyendo la Biblia. A veces el Señor usa a un impíos para llevar la palabra. Yo vi, oigan, el Dios de esos israelitas abrió el mar rojo, les ha dado de comer comida del cielo y todas esas cosas llegaron a los oídos de ella. Y la palabra de Dios dice que la fe viene del oír y el oír de la palabra de Dios. No viene de la palabra que nosotros hablamos así comúnmente, sino de la palabra que sembramos. Hay que sembrar palabra. Siempre decir, oh, es que la blanda respuesta aplaca la ira. Eso lo dice la Biblia. Y queda ahí grabado, que mejor es un amigo. Toda la palabra que se nos venga en el momento que la necesitamos, el Espíritu Santo nos la va a dar, ¿verdad? Y dice en Josué 2, del 8 al 11, no lo voy a leer todo, pero quiero leer donde ella dice, dice, bueno, se lo voy a leer. Entonces, antes de que los espías se durmieran, Rahab subió a la azotea y le dijo, yo sé que el Señor les ha dado esta tierra donde ella estaba. Ella ya estaba confesando con su boca de que no iba a haber paredes ni muros ni soldados que fueran a detener al Dios de los israelitas. Eso es una confesión de fe. Ella no hizo los pasos de fe como nosotros, ¿verdad? Que recibimos a Jesucristo como nuestro Salvador personal. Perdóname por mis pecados. No. Ella hizo una oración, una manifestación de fe, igual que el ladrón en la cruz. El ladrón en la cruz dijo, Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Lo reconoció como Señor y lo reconoció como Rey eterno, ¿verdad? Eso, si él lo creyó en su corazón, eso fue suficiente para que él fuera salvo, porque el Señor le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Claro que si nosotros no morimos así como él, ¿verdad? Tenemos que otros procesos, ¿verdad? La justificación, tenemos la santificación, tenemos que dar frutos dignos de arrepentimiento. Pero como les decía, no por castigo, sino por agradecimiento. Porque ¿con qué le vamos a pagar al Señor? Si nos ponemos a pensar de dónde, la palabra dice que de lodo cenagoso, de lo vil y despreciado nos escogió Dios para cambiar nuestro corazón, dice Isaías 1:18 creo que es, dice, si tus pecados fueran rojos y que fuera lo peor, ¿verdad? Yo los haré como blanca lana. Es hermoso que Dios todo lo que nos ha dado por su grande amor ha cambiado, ha transformado nuestra vida, nada más por su amor. Pues volviendo con Rahab, ella dijo, esta tierra es de ustedes. La forma en que nosotros hablamos manifiesta lo que creemos, ¿verdad? Si tenemos dudas en nuestro corazón de lo que dice la palabra de Dios, lo vamos a manifestar al hablar, porque Él ha hecho que nosotros les tengamos mucho miedo, dice. Todos los que viven aquí están muertos de miedo por causa de ustedes. Sabemos que cuando ustedes salieron de Egipto, Dios secó el agua del Mar Rojo para que ustedes lo pasaran. También sabemos que ustedes aniquilaron por completo a Sihón y a Og, los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del río Jordán. En tanto el miedo que nos ha dado saberlo, es tanto el miedo que nos ha dado saberlo, que nadie se atreve a enfrentarse con ustedes, porque el Señor, Él es Dios de ustedes, es Dios lo mismo arriba en el cielo que abajo en la tierra. Aunque ella hizo la diferencia, ¿verdad? Que era Dios de ellos, ella estaba dando confesiones de fe, de que creía que todo lo que Dios había hecho era verdad,
que no era un cuento, que no eran chismes que la gente llevaba, sino que ella lo creyó en su corazón. Y eso hizo diferencia en ella. Entonces, dice, por esto yo les digo que me juren aquí mismo, por el Señor, que van a tratar bien a mi familia de la misma manera que yo los he tratado bien a usted. Denme una prueba de sinceridad y perdonen la vida a mi padre y a mi madre, y a mis hermanos y a mis hermanos, y a todos los que, y a todo lo que es de ellos. Sálvanos de la muerte. Rahab no solo creyó, sino que lo compartió. Aún no estando ahí su familia, ella no se quedó con la bendición, sino que la compartió. Ahora entendemos por qué Mateo incluye a Rahab. Y si hubiera más tiempo, podríamos estudiar de Ruth, de Tamar, de Betsabé, mujeres que nadie hubiera hablado de ellas, nadie las hubiera invitado a un show, a un TV, a un programa para entrevistarlos, porque tenían un pasado vergonzoso. Pero damos gracias al Señor, porque aún nosotros, si tuvimos, claro, un pasado vergonzoso, porque sin Dios estábamos ahí sí que hundidos en el pecado, con odios, rencores, y aunque nosotros no hayamos tenido esa vida sexual que ellas tenían, para el Señor el pecado es el mismo. A todos, no hay niveles, decía el hermano predicador, lo han de conocer, pero el hermano Dante Gebel decía, a los cristianos a veces nos dan el metro pecado, para medir los pecados, ¿verdad? ¿De qué tamaño? Y así, no. Para el Señor todo es pecado, lo que no está de acuerdo a su palabra, de acuerdo a sus mandamientos, el no darle a Él su lugar, pero en su misericordia nos da la oportunidad de reconocerlo y de ir mejorando cada día, de tratar de hacer para el Señor por agradecimiento lo mejor que podamos. Amén. Y ya aprendemos cómo la fe viene por el oír y luego al obrar ante los desafíos y los problemas, nuestra fe crece. Rahab no se quedó solo ahí. Después en Josué 6:25, a ver si lo apunté, sí. Mas Josué salvó la vida de Rahab la ramera y a la casa de su padre y a todo lo que ella tenía. Y habitó ella entre los israelitas hasta hoy. O sea, ella formó parte, como nosotros, ¿verdad? Que estábamos muertos antes, al venir a Cristo, este, vino el privilegio de poder ser incluidos en la familia de Dios. Así que, y la fe se manifiesta con desafíos. Nuestra fe va a crecer, es lo que quería decir, con los desafíos, los problemas de cada día. Mucha gente no queremos, ¿verdad?, pasar por problemas o necesidades, pero son indispensables para nuestro crecimiento. La fe es un proceso lento. Cada vez que elegimos creerle a Dios y dar un paso de obediencia, ganamos más confianza para fiarnos de Él la próxima vez que estemos en pruebas. Al obedecer a Dios, nuestra fe crece y se fortalece, pues experimentamos la fidelidad de Dios. La única manera que vamos a experimentar a un Dios salvador es creyendo que somos pecadores y que necesitamos un salvador. La única manera que vamos a experimentar un Dios poderoso para sanar es estando enfermos. Un Dios proveedor pasando necesidades económicas. O sea, no queremos eso, ¿verdad? Queremos creerle al Señor todo lo que dice, pero la verdad es que todos experimentamos diferentes pruebas para crecer en nuestra fe y poder experimentar el poder de Dios, como dice el Salmo, para hacer notorio su poder. Porque cuando el Señor me provee a mí con un trabajo de part-time para poder pagar mi casa, todos los biles, todos los recibos de las cuentas, aseguranza de vida, estoy pagando mi funeral, muchas cosas, ¿verdad? Y cuando yo hago cuentas en el papel, no me sale, no me redondea lo que yo gano con lo que yo pago. Pero el Señor es bueno y es fiel y es misericordioso y nos da sabiduría para mover el dinero
muchas cosas, hay muchos beneficios de ser hijos de Dios. Así que esta noche tratemos de ver los problemas como oportunidades para creerle al Señor y seamos obedientes. Señor amado, te doy gracias, Padre, por el privilegio que me das de poder hablar de tu palabra. Gracias, Señor, porque en la genealogía de Mateo, donde describe, Señor, todos tus antepasados aquí en la tierra, Padre, nos muestras tu amor y tu misericordia. Y como decía anteriormente, la familia de Jesús terrenal solo muestra la familia que tú veniste a rescatar. Una familia llena de necesidad, de perdón, de justicia. Señor, estamos necesitados de vida eterna, de tener a alguien de quien depender, Señor. Nosotros solos estamos perdidos, no sabemos a dónde ir, pero contigo, Señor, tenemos esperanza gloriosa para vivir aquí en la tierra y la esperanza gloriosa de que vamos a estar contigo en el cielo. En el nombre de Jesús. Te agradecemos todo esto y bendigo a mis hermanas, bendigo al ministerio de mi hermana Patricia. Fe y valor, Señor, síguela usando, fortaleciendo, suple todas sus necesidades de cada una de las que se conectaron, Señor, y las que acostumbran y conectarse, Señor. Sé tú su proveedor, salvador, sanador, todo lo que necesitan en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, hermana Patricia. Dios le bendiga. Dame Dios.